Muy buenos días a todas y todos. Iniciamos esta segunda jornada del curso de políticas públicas con enfoque de derechos para la niñez y adolescencia en situación de calle. Buenos días, estimado Denis. No sé si quieres dar unas palabras para iniciar esta jornada, por favor. Adelante. Gracias, Tai. Muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Bueno, ansiosos ya de estar en esta segunda jornada en este curso de construcción de políticas públicas con enfoque de derechos para niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Obviamente, el contenido desarrollado en la anterior sesión ha sido muy interesante. Hemos visto también el contenido que está en el Moodle y realmente nos está beneficiando de mucho para que de aquí en adelante podamos generar políticas públicas de protección, ¿no? Entonces, Tai, simplemente agradecerte y bueno, si nos puedes explicar un poquito de la metodología de hoy día para que la gente que está ingresando aún pueda estar también pendiente y a la espera también de los contenidos a desarrollar, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias, Tai. Muchísimas gracias, estimado Denis. Bueno, saludar a todas las personas que nos siguen tanto por el Zoom como por el Facebook Live. Como saben, la anterior la anterior sesión hemos desarrollado qué son las políticas públicas. Hemos visto algunos aspectos específicos de las mismas y también hemos visto el marco normativo tanto nacional como internacional de derechos de la niñez en situación de calle, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido aproximarnos también a ver qué está pasando en los diferentes departamentos, ¿no? ¿Qué políticas públicas tenemos? ¿Cómo estamos desarrollando las mismas? ¿Cómo incidimos desde la sociedad civil? Y bueno, hoy ya con ese marco que hemos iniciado vamos a desarrollar el tema de incidencia en políticas públicas con enfoque de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que vamos a desarrollar la sesión. Yo voy a hacer una exposición inicialmente de una parte más conceptual de qué es la incidencia en políticas públicas. Les compartiré experiencias también que hemos trabajado en Chuquisaca, experiencias exitosas de incidencia en políticas públicas, y luego abordaremos un poco cuáles son las estrategias y cuál podría ser una fase de planificación de una estrategia de incidencia en políticas públicas. Y ahí vamos a necesitar la participación principalmente de quienes nos siguen en el Zoom, que se han registrado en el curso y que van a poder desarrollar desde sus regiones también, esperamos, esta estrategia más local, ¿no? Porque cada región es diferente, tiene diferentes experiencias, diferentes avances, entonces la idea es que mientras yo expongo, ustedes pueden realizar las preguntas a través del chat, tanto del Zoom como del Facebook. No es necesario que se registren a través de este medio porque vamos a pasar un link de registro de la participación. Entonces, utilicemos el chat para hacer las consultas, comentarios que querramos realizar o también podemos levantar la mano, ¿no? Y les daremos la voz a quienes estén en el Zoom. Quienes nos acompañan por Facebook Live pueden hacer las consultas a través de el chat, ¿no? Entonces, esta es la forma en que vamos a trabajar hoy. No quería comenzar sin recordar muy rápidamente lo que hemos visto la anterior semana, la anterior sesión, perdón. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla. No voy a volver a hacer una exposición de todo, pero sí vamos a ver un poquito qué es lo que hemos visto la anterior sesión. Hemos podido abordar, como les decía, qué son las políticas públicas y las bases del marco normativo nacional e internacional de protección a niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Y hoy veremos qué es la incidencia en políticas públicas, ¿no? Y cómo podemos hacer un plan de incidencia en políticas públicas. Entonces, en la anterior
¿Ves? Ya habíamos visto que las políticas públicas son acciones gubernamentales que movilizan recursos humanos y financieros institucionales. Perdón, un segundito. Para resolver problemas públicos dentro de una sociedad, ¿no? Y que se definen como el comportamiento del Estado frente a los problemas sociales. La anterior vez también habíamos visto que las políticas públicas son un conjunto de acciones, por lo tanto se desarrollan en un proceso de tiempo, ¿no? A mediano y largo plazo. Habíamos visto que las políticas públicas pueden ser normas jurídicas, pueden ser resoluciones judiciales, en recomendaciones internacionales, planes, programas, proyectos y también los presupuestos, ¿no? Y en Bolivia, recordemos que tenemos un sistema de planificación del Estado definido en la Ley 777, que hace que todos los derechos y el marco normativo definido en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad que reconoce los tratados y convenios ratificados por Bolivia y los estándares internacionales, se desarrolla a través de leyes nacionales y autonómicas, pero también a través de planes, ¿no? A nivel nacional tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, y a nivel departamental y municipal tenemos planes territoriales de desarrollo integral, que son los planes generales, y planes multisectoriales o sectoriales, que son planes más específicos. Y los planes están compuestos por programas. Los programas son especializados. Por ejemplo, podemos tener un programa de niñez y adolescencia en situación de calle. Y también los planes se implementan a través de los servicios que se componen por las unidades, las diferentes instancias municipales, departamentales o nacionales, que brindan atención o prevención, ¿no? Y están compuestos por equipos, generalmente equipos interdisciplinarios, ¿no? Ahora, de los planes territoriales de desarrollo integral, que tienen objetivos, lineamientos y objetivos estratégicos, se tienen que extraer los objetivos para diseñar los POAs, que son los planes operativos anuales, que son planes más a corto plazo, anuales, como dice su nombre, y que además permiten la asignación presupuestaria. Entonces, es importante conocer esta interrelación, cómo se compone nuestro sistema de planificación integral en Bolivia, porque si vamos a incidir en políticas públicas, tenemos que hacerlo en el marco de estas estructuras, en el marco de estos lineamientos estatales, que son los que van a marcar el desarrollo normativo y de política pública en el país, ¿no? Habíamos visto que esta estructura se desarrolla a través de leyes y normativas que amparan los derechos. En el caso de los derechos de la niñez en situación de calle, además del Código Niño, Niña, Adolescente y la normativa vigente, tenemos un protocolo para la prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, que se ha hecho en base también a un modelo nacional de prevención y atención y responde también a diagnósticos que se han desarrollado en pasadas gestiones. Este protocolo para la prevención y atención a niños y adolescentes en situación de calle se compone de diferentes programas que deben ser implementados por las diferentes instancias municipales y departamentales, pero también por la red de instituciones, ya sean estatales o de sociedad civil y privadas, que tengan relación con los diferentes aspectos que hacen a los derechos de la niñez en situación de calle, ¿no? Entonces, este protocolo tiene una visión holística, integral, intersectorial, interseccional, ¿no? Porque sabemos que la niñez y adolescencia en situación de calle se enfrenta y se expone a múltiples situaciones de violencia, ¿no? Ya sea desde la violencia intrafamiliar a la violencia institucional que muchas veces sufren,
o también están expuestos a trata y tráfico, a violencia sexual comercial, a violencia sexual. Y por lo tanto, el sistema de atención y protección a la niñez en situación de calle es el sistema de atención y protección a la niñez en general. Y también se debe tomar en cuenta que no solamente se debe abordar a los niños y adolescentes, sino también a sus familias, ¿no? Esto es muy importante porque lo que se tiene que lograr es trabajar en que voluntariamente la niñez y adolescencia en situación de calle busque desarrollar un proyecto de vida que lo saque de la calle, pero también que se pueda reintegrar a su familia, a su comunidad y a la red. Por eso es importante trabajar con redes familiares y comunitarias. Todo esto lo desarrolla este protocolo que define los programas específicos que la anterior vez hemos podido abordar, ¿no? También hemos visto que en Bolivia se pueden diseñar las leyes, pero además de las leyes, estas leyes se aplican a través de planes y programas, ¿no? Hemos visto cómo los planes y programas son diferentes niveles de planificación, ¿no? Tenemos un nivel de planificación estratégico, que es, de acuerdo a la ley 777, una planificación a 5 años plazo, y que nos permite lineamientos generales para desarrollar acciones y buscar precisamente solucionar o atender los problemas públicos que nos afectan, ¿no? Y la planificación programática, que constituye en la planificación estratégica es una planificación a largo plazo. En Bolivia a 5 años plazo, de acuerdo a la ley 777. Luego tenemos la planificación programática, que es que desarrolla de forma específica la planificación estratégica y ya nos permite definir objetivos programáticos a mediano plazo, y pueden ser programas de 2 a 3 años o hasta 5, ¿no? Y estos programas se van a implementar a través de proyectos anuales o de una planificación operativa anual, que en el caso de Bolivia se especifica en el POA. Es importante recordar todo esto debido a que necesitamos estas bases para poder nosotros plantear acciones de incidencia en políticas públicas, ¿no? Entonces, ahora, después de haber recordado muy rápidamente qué es la planificación, o qué son las políticas públicas que están compuestas por todas estas normativas, y hemos tomado en cuenta algunas de ellas, como son las leyes, los reglamentos, los planes, los programas, tenemos que ser conscientes de que los fenómenos y la problemática que afectan a la niñez y adolescencia, y a la niñez y adolescencia en situación de calle, son complejos y multicausales, son también multifacéticos, y por eso organismos internacionales como la CIDH recomiendan que la mejor manera de responder a estos fenómenos es a través de políticas públicas que tengan un carácter integral, holístico, sistémico, y que tomen en consideración las diferentes causas estructurales y sus interconexiones. Si nosotros queremos hacer incidencia en políticas públicas, tenemos que identificar a través de qué herramientas y en relación a qué causas estructurales vamos a desarrollar esta acción, ¿no? Y tendremos que diseñar una estrategia a corto, mediano y largo plazo también, porque sabemos que los cambios estructurales no se producen en un mes ni en un año, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Y la CIDH y la Organización de Estados Americanos recomiendan que las intervenciones se trabajen necesariamente en una doble dimensión. Por un lado, para mitigar los factores de riesgo, y por otro lado, para reforzar los factores protectores, ¿no? Y en este caso,
es importante que tomar en cuenta que esta perspectiva considera, como ya decía, la interdependencia, la indivisibilidad y complementariedad de los derechos. No nos olvidemos que la niñez en situación de calle no solamente tiene la vulneración, digamos, del derecho a la familia, sino también del derecho a la vivienda, muchas veces a la salud, a la educación, a la alimentación y a la integridad personal y protección. Entonces, es importante tomar en cuenta que estos derechos son interdependientes, ¿no? Entonces, las políticas deberán ver esa interdependencia y deberán tomar en cuenta la indivisibilidad y la complementariedad de los derechos para su diseño, ¿no? También nos recomienda la CIDH que este abordaje integral y sistémico se desarrolla a través de la promoción, ya habíamos visto en el protocolo de atención y prevención a niñez en situación de calle que existen diferentes formas de prevención, ¿no? Entonces, la CIDH define que es importante desarrollar estos programas de prevención también. Hemos visto también que de acuerdo a la normativa no son las defensorías de niñez y adolescencia las que tienen esta atribución, sino son los gobiernos autónomos municipales, que ellos deberán definir qué unidad desarrolla la prevención, ¿no? Y en este caso tenemos experiencias de municipios que tienen unidades de prevención con equipos interdisciplinarios especializados y que desarrollan única y exclusivamente prevención. Y tenemos también otros municipios que tienen una persona responsable de prevención u otros que lamentablemente no tienen ni una instancia ni personas especializadas en prevención. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Y también que es fundamental la detección y la respuesta en caso de vulneraciones y la restitución de derechos. Para también, de acuerdo a los casos, que tengan un acceso efectivo a la justicia y a la reparación, ¿no? Pero esto solo se puede desarrollar a través de la coordinación intersectorial e interinstitucional, ¿no? Involucrando a los diferentes actores del sistema de protección, involucrando en este caso a la red en general, pero también a los propios niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, con esta introducción que nos recuerda que hemos desarrollado la anterior sesión, vamos a dar paso al desarrollo de lo que nos trae hoy a esta sesión. Antes de pasar, no sé si José Luis Arce quiere dar unas palabras antes de pasar a la presentación ya que toca el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días a cada uno y a cada uno de ustedes, estimada Taí. Estamos, como bien lo decía nuestro compañero Denis, con mucha expectativa y prácticamente es un verdadero desafío el poder posterior al curso llevar adelante, ¿no? Y realizar correctamente la gestión, las políticas públicas que debemos gestionar, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias a cada uno que nos sigue en la transmisión de Facebook y también a través de la plataforma Zoom. Entonces, estamos pendientes, estamos a tu disposición, estimada Tay. Muchísimas gracias, estimado José Luis. Entonces, voy a volver a compartir pantalla para poder desarrollar este espacio. Ya saben que cuando gusten pueden hacer sus comentarios o sus preguntas por el chat, por favor. Tenemos a alguien atento al Facebook Live también. Entonces comentan o plantean sus preguntas. A ver, es importante para hablar de incidencia en políticas públicas partir de lo que es la participación ciudadana, ¿no? Que muchas veces se asocia directa y únicamente con el ejercicio electoral. Nosotros recién en Bolivia hemos ido a votar para elegir a autoridades nacionales y pronto también estaremos participando en elecciones
subnacionales, ¿no? Entonces, generalmente nosotros vemos la participación ciudadana como este ejercicio de elegir y ser elegidos como autoridades, ¿no? Rara vez relacionamos esta participación ciudadana con otras formas de involucrar a la sociedad en los asuntos públicos, como contactar a sus representantes para hacer que rindan cuentas o colaborar con otros ciudadanos y ciudadanas para dar voz a preocupaciones comunes o realizar propuestas de leyes, planes o programas, ¿no? Muchas veces pensamos que el diseño de leyes, planes, programas de presupuestos es exclusivamente atribución, función de los servidores públicos. Y en este caso nos equivocamos, ¿no? Hay diferentes formas de participación ciudadana. Ya habíamos visto en la anterior sesión que la Constitución Política del Estado reconoce que todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, ¿no? Y este derecho a la participación comprende la participación política y la organización con fines de participación política, comprende el sufragio mediante el voto, también comprende donde se practique la democracia comunitaria, el ejercicio de las normas y procedimientos propios, y también comprende la fiscalización de los actos de la función pública. Ahora, la Constitución Política del Estado también define la participación y control social. El artículo 241 de la Constitución define que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas, es decir, el diseño de las leyes, planes, programas, ordenanzas municipales, leyes autonómicas, presupuestos del Estado y otros, ¿no? Entonces, la sociedad civil ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, ¿no? Y también ejercerá el control social a la calidad de los servicios públicos. Miren cuán importante este reconocimiento del derecho a la participación y control social definido en la Constitución Política del Estado. Ahora, la Constitución Política del Estado define que este control social se regulará, y tenemos en Bolivia una ley de participación y control social. Sin embargo, más allá de estas instancias de participación y control social, todas las ciudadanas y ciudadanos de forma individual o colectiva tenemos este derecho, ¿no? Y también tenemos el deber constitucional de conocer las normas y los derechos, difundirlos y respetarlos. Entonces, es un doble partido de derecho y deber, ¿no? Ahora, ¿qué más dice la Constitución Política del Estado? Dice en su artículo 242 que la participación y el control social implica participar en la formulación de las políticas públicas, apoyar al órgano legislativo en la construcción colectiva de leyes, desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, es decir, los gobiernos municipales, departamentales y las autonomías indígena, originario, campesinas, y generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. Y entre otros, también define la coordinación de la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. Ahora, se define también que el Estado y la Constitución Política del Estado define también que el Estado y la sociedad garantizarán la protección y promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural sin discriminación. Esto es muy importante porque si vamos a hablar de incidencia en políticas públicas, tenemos que reconocer la importancia de desarrollar estos procesos con la participación directa de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle y sus familias, por supuesto. Entonces,
Es fundamental conocer que la Constitución Política del Estado reconoce la importancia de la garantía y la protección de la promoción y activa participación de los jóvenes, y el Código Niño, Niña, Adolescente define también el principio de participación y lo define como el principio por el cual las niñas, niños y adolescentes participarán libre y activamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa, y define que serán escuchados y tomados en cuenta en los ámbitos de la vida social y podrán opinar en los asuntos en los que tengan interés. Y es así que el Código Niño, Niña, Adolescente reconoce 3 derechos específicos en relación al derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes. El artículo 122 del Código define que los niños y adolescentes, de acuerdo a su edad y características de la etapa de su desarrollo, tienen el derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de interés, y a que las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta. También define que las opiniones pueden ser vertidas a título personal o en representación de su organización según corresponda. Además, el artículo 123 del Código define que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a participar libre y activa y plenamente en la vida, como ya decía la Constitución, familiar, comunitaria, social, escolar, cultural, deportiva, recreativa, y así como en la incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en reuniones y organizaciones lícitas, según su edad y según sus intereses, sea en la vida familiar, en la vida escolar, comunitaria, conforme a la disposición legal. Y además define que el Estado, en todos sus niveles, o sea, a nivel nacional, municipal, departamental, las familias y la sociedad van a garantizar y fomentar las oportunidades de participación para las niñas, niños y adolescentes en condiciones dignas. También define el artículo 124 del Código Niño, Niña, Adolescente que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a efectuar de manera directa peticiones, individual o colectivamente, de manera oral o escrita, ante cualquier entidad pública o privada, sin necesidad de representación, y a ser respondidos oportuna y adecuadamente. Esto es muy importante. Tenemos que tomar en cuenta que las niñas, niños y adolescentes tienen estos derechos reconocidos en no solamente en la Constitución Política del Estado, sino también en el Código Niño, Niña, Adolescente. ¿Por qué recordamos esto? Porque para hacer incidencia en políticas públicas, no solamente lo tenemos que hacer desde las entidades que trabajamos en este tema, sino lo tenemos que hacer garantizando y promoviendo la participación activa de las niñas, niños y adolescentes y promoviendo que ejerzan estos derechos a la opinión, la participación y la petición. Ahora, es importante tomar en cuenta que la participación y la organización son 2 estrategias que tiene cada individuo para transformarse a sí mismo y para transformar su realidad, ¿no? Y el derecho a participar y organizarse de los niños y adolescentes les permiten tener una nueva concepción de su identidad social e individual. Yo creo que muchos de ustedes han debido ver cómo se transforman aquellos niños y adolescentes que tienen la oportunidad de ser escuchados en sus propuestas y que muchas veces pueden ver sus propuestas en marcha para dar solución a sus propios problemas o situaciones, ¿no? ¿Por qué es que este derecho hace que el niño o adolescente cambie, ¿no? Y tenga una transformación en su concepción de identidad social e individual, porque se va apropiando de habilidades para expresarse, de saberes, conocimientos, valores que le han sido ajenos por falta de información o por acciones de negación, ¿no? Además, estas habilidades de expresarse, de comunicarse, de manifestar sus necesidades y también plantear soluciones,
hacen que mejore la interacción con la familia y la comunidad. Aprenden a dialogar y descubren que su imaginación y su capacidad de trabajo en equipo puede llevarlos a soluciones concretas, ¿no? Además, reconocen gradualmente al otro y superan inhibiciones, miedos, límites y hasta temas de egoísmo, envidia o intolerancia y discriminación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros recordemos que participar quiere decir ser parte de, ¿no? Convocar, informar, comunicar, vivir, amar, sentir con el otro, relacionarse con el diferente, ¿no? Ahora, tenemos que tomar en cuenta que si vamos a trabajar activamente en incidencia en políticas públicas y lo vamos a hacer desde un enfoque de derechos que reconozca los derechos a la participación, opinión y petición de los niños y adolescentes, tenemos que tener cuidado de no tener prácticas adultocentristas, ¿no? Es importante reconocer que muchas veces tenemos reuniones técnicas adultas y tenemos toda la libertad de hacerlas, pero cuando hablamos de participación de la niñez y adolescencia, tenemos que garantizar, como dice el Código Niño, Niña y Adolescente, las condiciones necesarias para ello. Entonces, es importante que si abrimos la posibilidad y realmente respetamos los derechos como debe ser, garantizando la participación directa de las niñas, niños y adolescentes, tomemos en cuenta que hay diferentes niveles de participación y deberíamos promover aquella iniciada por los propios niños, que tomen ellos las decisiones y las compartan con nosotros. Ahora, esto es un objetivo que garantizaría el ejercicio verdadero al derecho a la participación, que no es fácil de alcanzar, porque nosotros vivimos en una sociedad adultocentrista, ¿no? Ya a partir de la Convención de Derechos del Niño se reconoció precisamente derecho a la participación y se reconoce a los niños y adolescentes como sujetos de derechos, y el Código Niño, Niña, Adolescente de Bolivia tiene este enfoque y desarrolla estos avances, ¿no? Entonces, el Código Niño, Niña, Adolescente, a diferencia del anterior código, o sea, la Ley 548, define que se deben constituir instancias de participación de las entidades que trabajan en protección, en prevención de todo el sistema penal adolescente, de todos los sistemas, desde las entidades del Estado, pero también deben incluir la participación de los comités de niñez y adolescencia. Pero además el Código Niño, Niña, Adolescente define que estos comités de niñez y adolescencia deben ser conformados única y exclusivamente por niños, niñas y adolescentes. Y precisamente por este enfoque de participación progresiva es que el código va a definir que sean niños y adolescentes entre cierta edad específica, ¿no? Entonces, es importante conocer esta normativa porque el código define que los comités de niños y adolescentes deben estar conformados solo por niños y adolescentes y que ellos deben definir cómo se va a reglamentar, cómo se va a regular su comité. Ellos deben organizarse de acuerdo a sus propias opiniones, a sus propias concepciones y deben desarrollar las actividades que realicen, teniendo un apoyo técnico de los gobiernos municipales, departamentales y el nacional en su caso, que pueden también convocar entidades de sociedad civil para brindar este apoyo técnico, pero resalta que deben ser ellos los que deben organizarse, precisamente por este enfoque, ¿no? UNICEF ha hecho una metodología de la escalera de la participación que nos muestra los diferentes niveles de participación a los que se pueden enfrentar las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y que muchas veces las organizaciones que trabajamos en derechos de niñez y adolescencia desarrollamos y a ver dónde nos ubicamos, ¿no? No es participación si hay manipulación, si solo se los usa a los niños y adolescentes como una simple decoración. Muchas veces vemos, ¿no?, que lamentablemente
el Día del Niño, se promueven ciertos actos públicos, estatales, muchas veces, o también de sociedad civil, y los niños y adolescentes van a hacer un ejercicio puntual de actividad y posan para la foto, ¿no? Esto que es la decoración no es participación. Tampoco es una participación simbólica, ¿no? O sea que no tengan una participación activa, real, o no sean escuchados. Luego hay esta escalera de la participación define varios grados de participación que van del nivel 4 al nivel 8, como lo ven en la gráfica, donde el nivel 8 es el verdadero nivel de participación, ¿no? A ver, veamos, el nivel 4 es asignados, pero informados. O sea, los asigna. Muchas veces cuando preguntamos a los niños y adolescentes de los comités de niñez cómo ha sido elegido, ellos dicen, porque soy el mejor alumno o porque mi profesora me ha mandado. Entonces, pero sí están informados, digamos, ¿no? En otros casos puede ser consultados e informados, ¿no? Que les hayan preguntado si quieren participar y hayan tenido la información necesaria. Luego, iniciada por los adultos con decisiones compartidas por los niños. Puede suceder que los adultos propongan aspectos a los niños y conjuntamente definan qué hacer, y este es un grado un poco más alto de participación, ¿no? El otro nivel es iniciada y dirigida por los niños, ¿no? Que los niños solos desarrollen sus actividades y por este miedo que a veces hay, porque a veces se confunde el adultocentrismo, ¿no? Y pareciera que los adultos no podemos ni debemos hablar con los niños, ¿no? Si queremos respetar el derecho a la participación, un prejuicio hace muchas veces que los dejemos solos. Y los niños inician y dirigen sus acciones solos, pero de acuerdo a esta escalera de participación, se define que el nivel 8 define que la participación se produce cuando se inicia por los niños, se toman decisiones compartidas con los adultos y así se desarrollan las acciones, ¿no? He querido traer esta escalera que se puede profundizar mucho más en su desarrollo para que veamos dónde estamos nosotros, ¿no? Cómo trabajamos con los niños y adolescentes en situación de calle. Cuando diseñamos los proyectos que diseñamos, consultamos con ellos, ¿son iniciativas de ellos o son iniciativas de adultos? ¿O solo los desarrollamos nosotros y los vemos como meros beneficiarios? Es importante que pensemos esto, y también es importante que tomemos en cuenta esto a la hora de hacer estrategias de incidencia en políticas públicas, ¿no? Ahora, el requisito para que existan ciudadanos auténticamente democráticos es una formación abierta al ejercicio continuo de percibir el mundo circundante y aprender de él desde la acción misma de participar, ¿no? Es difícil explicar cómo participar. Es mucho más fácil aprender a participar, a opinar, a intervenir desde la acción, ¿no? Y es importante que nosotros promovamos eso. Ahora, hay diferentes bibliografías que desarrollan qué es la participación, qué es la incidencia en políticas públicas, y hoy he querido traerles más un planteamiento desde la experiencia, y no tanto desde una visión teórica. Sin embargo, es importante diferenciar, por ejemplo, qué es la participación social, que es el proceso de agrupamiento de los individuos en distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa, representación de sus respectivos intereses. Mediante este tipo de participación se configura el tejido social, que puede ser un instrumento clave en el desarrollo de otras formas de participación, ¿no? Especialmente en la esfera pública. Nos dan cuenta de esto las organizaciones de pueblos indígenas en nuestro país, las organizaciones de padres y madres de familia, en las juntas vecinales, las organizaciones de los propios niños y adolescentes, que en determinado momento, por ejemplo, los niños y adolescentes trabajadores, pidieron hacer escuchar su voz cuando se estaba diseñando el código niño, niña, adolescente, ¿no?
Entonces, esta participación social es una participación organizativa que es diferente a la participación ciudadana, que se define como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública, en función a intereses sociales de carácter público. Muchas veces las organizaciones sociales pueden tener otros fines, ¿no? Y no necesariamente influir en la esfera pública, es decir, en las políticas públicas, ¿no? En cambio, la participación ciudadana sí es una participación propiamente definida o desarrollada con este carácter, ¿no? Entonces, las condiciones de la participación son tanto objetivas como subjetivas, ¿no? Por un lado, a nivel objetivo, podemos ver todo lo que está normado. Ya hemos visto que en nuestro país existe una normativa específica que reconoce este derecho a la participación, ¿no? Y define cómo se va a ejercer. Y también tiene esta otra esfera más subjetiva que tiene que ver con que cada ciudadano tenga la voluntad de actuar, el deseo de participar y sienta la seguridad de poder hacerlo. Entonces, esta voluntad y motivación es el carácter subjetivo también necesario para la participación. Muchas veces pasa que en las redes nos sentimos a veces solos, ¿no? A veces somos, no sé, 30 entidades, pero solamente 5 tiran el carro, ¿no? 5 participan. Hay que ver, hay que tomar en cuenta que hay que tratar de desarrollar acciones para motivar, para desarrollar esta voluntad y motivación personal que hace parte fundamental de la participación, ¿no? Entonces, podemos sintetizar diciendo que la participación ciudadana es un derecho y es un deber que puede ser ejercido tanto individual como colectivamente, que estos mecanismos previstos en la Constitución y las leyes no excluyen otras formas de participación, ¿no? Como la participación social, y tenemos que tomar en cuenta ciertos principios, ¿no? La transparencia en el manejo de asuntos públicos, el acceso a la información pública, la libertad de información, de asociación y prensa, y el derecho a participar en la vida pública y política. Ahora, entonces, en síntesis, la participación ciudadana en los asuntos públicos es un componente integral de la democracia consolidada, ¿no? Da cuenta de la democracia de un país, ¿no? Y la participación ciudadana en la gestión pública implica entonces un proceso de construcción social en las políticas públicas. Es un derecho, pero también es una responsabilidad, ¿no? Y un complemento de mecanismos tradicionales de representación política. Ahora, ¿qué es lo público? Lo público es todo lo que la sociedad utiliza como parte de la ciudad o del ambiente que los rodea, ¿no? Lo público es de todos. ¿Qué es una política? La política es un comportamiento propositivo, intencional, planteado, que se pone en movimiento con la decisión de alcanzar objetivos a través de ciertos medios. Y las políticas públicas, como ya lo hemos visto ayer, en la anterior sesión, son las acciones de gobierno, que es la acción emitida por este, que busca dar respuesta a diversas demandas de la sociedad y se pueden entender como una estrategia de intervención estatal de recursos para aliviar problemas públicos, ¿no? Entonces, las políticas públicas son los programas, presupuestos que un gobierno desarrolla en función a un problema o situación determinada. Y estas políticas públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes, servicios y al ejercicio de sus derechos. Y consisten en, ya lo hemos dicho, normas, planes, presupuestos u otros que tienen como objetivo resolver y dar respuesta a múltiples necesidades, intereses, problemas de grupos y personas que integran la sociedad. Y hemos visto que son acciones gubernamentales que movilizan recursos humanos, recursos financieros e institucionales para resolver los problemas públicos, para atender los problemas públicos, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo que es el enfoque de derechos. Naciones Unidas identifica como atributos fundamentales del enfoque de derechos los siguientes. Primero, cuando se formulen políticas públicas
el objetivo principal deberá ser la realización de los derechos. No solamente ya la atención de necesidades, sino la realización, la garantía del ejercicio de los derechos. Ahora, define también que un enfoque basado en los derechos humanos identifica a los diferentes actores. Por un lado, están los ciudadanos y ciudadanas como titulares de derechos. En este caso, por ejemplo, los niños y adolescentes en situación de calle son titulares de derechos. Luego, están los titulares de deberes y obligaciones. Y este es el Estado. El Estado, en sus diferentes niveles, es el garante del ejercicio de los derechos. Es quien nos debe garantizar que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos sin discriminación. Entonces, la responsabilidad final la tiene el Estado, ¿no? Pero también van a definirse titulares de responsabilidades porque somos corresponsables del ejercicio y garantía de los derechos, ¿no? La familia, la comunidad, está establecido eso tanto en la Constitución como en las leyes, como el Código Niño y Adolescente, ¿no? Ahora, el enfoque de derechos también define que los principios y las normas contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos deben orientar la labor de programación de políticas públicas en este caso, ¿no? En este enfoque se pasa de la mera satisfacción de necesidades a una más profunda apropiación de derechos y de generación de ciudadanía, ¿no? A un desarrollo más activo por parte de la población también. Lo que implica una mirada distinta a los procesos políticos, ¿no? Una mirada desde los actores y desde la promoción de su participación y apropiación de los derechos. Ahora, este enfoque de derechos tiene en el centro a la persona, en el centro de la política pública a la persona, y se enmarca en los derechos y las obligaciones estatales y responde a principios de igualdad y no discriminación, de transparencia y rendición de cuentas, de participación y de progresividad y no regresividad de los derechos. Este enfoque de derechos propone soluciones integrales, ¿no? Que facilita respuestas integrales a los problemas, ¿no? Proponiendo un trabajo multisectorial, un enfoque holístico. Y toma en cuenta a los titulares de derechos y obligaciones y responsabilidades y el marco político, económico, que determinan las relaciones de poder entre ellos, ¿no? Ahora, ¿qué son las políticas públicas con enfoque de derechos? Las políticas públicas con enfoque de derechos son las acciones o omisiones del Estado basadas, por un lado, en las obligaciones contraídas voluntariamente cuando ratifican los tratados y los convenios internacionales de derechos humanos, ¿no? Y por otra parte, se basa en la participación de los actores en la solución de problemas, ¿no? Y la participación directa en el diseño, monitoreo y evaluación de las mismas. Entonces, una política pública que no está dirigida al ejercicio de los derechos, que no tiene participación, no es una política pública con enfoque de derechos. Una política pública con enfoque de derechos necesariamente se basa en como ponen en el centro a la persona de la política pública, se basa en la garantía y respeto de los derechos y necesariamente promueve la participación de la población en toda la cadena de diseño de la política pública, ¿no? Entonces, una política pública que tiene enfoque de derechos se compromete con el cambio de las personas y de la comunidad política para garantizar una ciudadanía activa frente a la cultura de derechos, la solidaridad, la justicia, en oposición a la cultura del favor y la caridad asistencialista, ¿no? Entonces, en este caso, hemos visto en el protocolo de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en situación de calle,
que la concepción se basa en la participación, en la voluntariedad, la participación activa de los niños y adolescentes en situación de calle, pero además también se basa el enfoque de intervención en la intervención desde la familia, desde la comunidad, desde la sociedad y desde la participación de todos y todas, ¿no? Entonces, esta es una base del enfoque de derechos. Ahora, es importante que nosotros sepamos, ¿no?, que las políticas públicas se definen, se diseñan y luego se deben evaluar, ¿no? Se les debe hacer seguimiento, monitoreo y evaluar. Y esta es una obligación de las autoridades. Ya sabemos que, por ejemplo, a nivel de leyes, las diseñan los concejales, los asambleístas, a nivel de planes, programas, el Ejecutivo, pero el cumplimiento de las atribuciones normativas que debe desarrollar el Ejecutivo, o sea, el alcalde, sus unidades, ¿no? Puede tener un seguimiento por parte de las autoridades legislativas. Entonces, ellos deben hacer el seguimiento y el control para la aplicación de la normativa, ¿no? Entonces, hay una ingeniería interna del Estado que da cuenta no solo del diseño, sino del seguimiento y de la evaluación de las políticas públicas. Pero para garantizar esa perspectiva de políticas públicas desde el enfoque de derechos es fundamental promover la participación de la sociedad civil, ¿no? Y que la sociedad civil pueda participar en todos los momentos, en el momento de la planificación, en el momento de la implementación y de la evaluación de estas políticas públicas. De ahí la importancia de la red en el caso del protocolo de prevención y atención a niños en situación de calle, ¿no? Que define claramente que esta política no se puede desarrollar de la acción entre todos los actores que componen la red, ¿no? Y por eso es importante que nosotros como sociedad civil exijamos también a las autoridades que cumplan con esta obligación de garantizar el derecho a la participación ciudadana, pero también asumirla de una forma corresponsable, ¿no? De una forma activa. Ahora, con todo esto, pasamos a la incidencia en políticas públicas. El término de incidencia se entiende también como influencia. Entonces, incidir en las políticas públicas es participar organizadamente en la persuasión de los actores de la esfera pública, es decir, de alcaldes, concejales, gobernadores, directores, secretarías, en el caso nuestro de Desarrollo Humano y Social, pero también de otras, ¿no? Secretaría Económica Productiva y otras, para transformar sus percepciones, ideas y decisiones o acciones, ¿no? Para que ellos, informados, concibiendo el punto de vista que tenemos nosotros, todos ustedes son especialistas en niñez en situación de calle y no son especialistas todos los actores públicos necesariamente. Entonces, desde esta mirada especialista que trabaja en el día a día con los niños en situación de calle, podemos persuadir a estos actores públicos para que cambien su percepción de dejadez, digamos, y su actitud de dejadez, de atención a la niñez en situación de calle, y puedan priorizar en la agenda pública esta atención, ¿no?, a esta población. Entonces, la incidencia implica interactuar con el gobierno y con otras instituciones públicas para, por un lado, proveerles información, por otro lado, para plantear propuestas, para ejercer presión para que cumplan con sus atribuciones normativas y para buscar persuadirles, ¿no?, a los tomadores de decisión. Pero también es importante que tomemos en cuenta que no solamente a los tomadores de decisión, sino a la ciudadanía propiamente dicha, ¿no? Ustedes saben que hay instancias que ejercen un control social más cercano y que son bastante más escuchadas por el Estado, como
por ejemplo, los sindicatos campesinos, como las juntas vecinales y otros actores sociales. Entonces también es importante que lleguemos a esos actores sociales para que pongan en sus agendas de reivindicación estos temas, pero también para que la presión se ejerza desde este espacio. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que en la incidencia en políticas públicas debemos convencer a las autoridades, pero también a la población para que la población convenza a las autoridades, ¿no? Y aquí los medios de comunicación también forman un papel muy importante que pueden amplificar nuestra voz y pueden ser unos aliados estratégicos espectaculares, ¿no? Entonces, en este sentido, la incidencia en políticas públicas es influir en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que se diseñen, se elaboren, se implementen políticas públicas favorables a poblaciones, en este caso, a la población, a la niñez y adolescencia en situación de calle. Ahora, es importante tomar en cuenta que las políticas públicas, por lo tanto, están muy ligadas a lo que es la gestión pública y las decisiones públicas, ¿no? Entonces, ya habíamos visto antes que los problemas públicos son los problemas que afectan a los ciudadanos o también pueden ser de organización, ¿no? Por ejemplo, corrupción, falta de especialización en las entidades estatales u otras, ¿no? Y las decisiones públicas son las que la autoridad toma para resolver o crear condiciones de solución frente a las problemáticas específicas, ¿no? Y la gestión pública son los procesos de toma de decisión que permiten operar la maquinaria estatal e implementar las políticas públicas, y por eso es tan importante que conozcamos los procesos. Hemos visto en la anterior sesión cómo si queremos hacer una propuesta de ley, la podemos hacer por iniciativa ciudadana, la podemos hacer también a través de si es ley nacional, a través de un senador o senadora, pero para entrar a una comisión tenemos que conocer a qué comisión, por quiénes está compuesta, y luego va a pasar al pleno. Por lo tanto, tenemos que trabajar con todos los legisladores en este caso, ¿no? También tenemos que conocer cómo se producen los planes, los programas, cuándo se diseñan los POAs, participar en estos espacios, ¿no? Cuándo y cómo se diseñan los planes, cómo se hace seguimiento a estos procesos, quiénes son las entidades responsables, las unidades responsables de desarrollar estas acciones. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cómo opera esta maquinaria de gestión pública para poder hacer. Y la gestión pública tiene diferentes fases, ¿no? Está el tema de agenda, o sea, hay temas que entran en agenda o no, o sea, son prioritarios o no. Está la fase de diseño, de implementación y evaluación. Y nosotros tenemos que, al diseñar una estrategia, tenemos que identificar si está o no en agenda pública, si está en fase de diseño o si está en fase de implementación, para poder incidir en la misma, ¿no? Porque no, o sea, tenemos que comenzar por algo específico, por algo concreto, y para eso necesitamos identificar el momento de la política pública y en qué vamos a incidir, ¿no? Y para eso ya habíamos visto cómo se compone cómo se componen las políticas públicas, pero además tenemos que saber que el ciclo el proceso de planificación, en este caso, por ejemplo, de leyes, de planes, de acuerdo a la ley 777, tiene que ver con la formulación de planes, la asignación de recursos, la implementación de los planes, el seguimiento, la evaluación y ajuste, para luego nuevamente comenzar con el ciclo de formulación, asignación e implementación. Entonces tenemos que identificar en qué fase está nuestra política pública para poder desarrollar la estrategia de incidencia, y también identificar a los actores aliados que nos podrían ayudar, pero también identificar cuáles son los actores estatales responsables de esa fase de política pública específicamente, ¿no? Entonces, los procesos de incidencia pública requieren la participación
directa de las poblaciones afectadas por exclusión y vulneración de sus derechos, ¿no? Entonces, es necesario amplificar las voces que menos se escuchan, es necesario trabajar para hacer una estrategia de incidencia en políticas públicas con los propios sujetos que están sufriendo estas vulneraciones, con los propios niños y niñas y adolescentes y sus familias, para que desde su propia voz ellos puedan expresar las necesidades de solución que tienen para garantizar el ejercicio de sus derechos, ¿no? También es importante que la población conozca sus derechos, porque solo conociendo nuestros derechos podemos exigirlos, podemos respetarlos y podemos promoverlos, ¿no? Entonces, en este sentido es fundamental que nosotros en nuestra estrategia de incidencia en políticas públicas incluyamos los procesos de difusión, capacitación y formación en derechos, ¿no? Para que todos informados puedan exigir el ejercicio de estos derechos, ¿no? Y también ubiquen su rol de responsabilidad frente a ellos, ¿no? Ahora es importante tomar en cuenta que si vamos a hacer incidencia en políticas públicas, no desarrollemos estrategias negativas que vayan a criticar y a destruir al Estado, ¿no? Sabemos que en Bolivia, como en muchos otros países de Latinoamérica y del mundo, lamentablemente no se garantizan totalmente los derechos, no se garantizan los derechos sin discriminación. Pero si nosotros solamente denunciamos estas situaciones y nos ponemos en contra de las autoridades estatales, vamos a hacer que ellas no nos escuchen, no quieran aceptar nuestras propuestas. Entonces, en la red del Observatorio de Derechos, que es una red a la que la ONG Realidades pertenece, que se conformó en el 2009 en Chuquisaca, habíamos concebido en determinado momento, porque debatíamos si en la red debía haber solo sociedad civil o deberían haber entidades del Estado. Y al final decidimos que estén entidades de sociedad civil y estén entidades del Estado. Porque al Estado es al que se le tiene que exigir, ¿no? Pero desde el Observatorio de Derechos se trabajó en lo que llamamos en determinado momento la incidencia compartida, ¿no? Que implicaba también observar y denunciar situaciones de vulneración de derechos, de falta de cumplimiento de atribuciones, de funciones, implementación y seguimiento de propuestas, ¿no? En este sentido, desarrollamos una serie de acciones de coordinación y en determinado momento hasta fuimos un brazo técnico para el Estado, ¿no? Las entidades de sociedad civil, para coadyuvar en su rol. Entonces, desde esta noción de incidencia compartida que le llamamos, hemos logrado hacer propuestas, trabajar y construir las propuestas con ellos mismos y poder hacer que se aprueben, ¿no? Y bueno, se implementen y ahora estamos en la lucha porque se implementen, que ese es otro momento, ¿no? Entonces, es importante también que tomemos en cuenta eso, ¿no? La importancia de conocer a nuestras autoridades, de coadyuvar con su rol desde un enfoque propositivo, de generación de propuestas. ¿Quién mejor que los especialistas que trabajan con los niños y adolescentes en situación de calle para proponer, para plantear estrategias de intervención, de solución a las diferentes problemáticas que se enfrentan que no permiten que ejerzan sus derechos? Nadie, ¿no? Entonces es importante que sepamos hacernos escuchar y nos constituyamos en ese brazo técnico especialista para el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Eso no quiere decir que no vamos a denunciar, también hay que denunciar, también hay que exigir, pero si esa suma y esa exigencia se acompaña de propuestas, es más fácil que nos escuchen, ¿no? Ahora, para desarrollar una estrategia que permita
ejercer la incidencia pública, es necesario sumar acciones, recursos, esfuerzos, tanto individuales como grupales de diversos actores. Sabemos que las ONGs, fundaciones que trabajamos, tenemos unos programas, unos proyectos específicos, unos objetivos concretos, pero podemos sumar para alcanzar mayores impactos, ¿no? Y esto es lo que debemos aprender a hacer. Muchas veces hay como una tendencia, ¿no? Del protagonismo, de mi logo, de yo, y por eso no coordino, pero eso quita negativamente, afecta negativamente a las estrategias de incidencia en políticas públicas, porque indudablemente una sola entidad no va a poder desarrollar lo que una red puede hacer, ¿no? En el caso de Chuquisaca, por ejemplo, en el Observatorio de Derechos, en determinados momentos, para generar la incidencia en políticas públicas, hemos logrado hacer congresos departamentales con la participación de 18 o 20 de los 29 municipios de Chuquisaca. Para eso se necesitaban recursos técnicos, económicos, logísticos, y no, hemos aunado esfuerzos entre Estado, sociedad civil, en determinados momentos, por ejemplo, para hacer incidencia en las normativas autonómicas. Hemos creado una articulación de la red de redes, donde todas las redes del departamento hemos sumado acción para tener resultados específicos, y hemos logrado que se incorporen los derechos de todas las poblaciones en estas normativas autonómicas, y aunque luego no han sido aprobadas por el referéndum, se han quedado en agenda pública, y a continuación de eso hemos logrado que las autoridades tomen atención a los derechos de la niñez, de las juventudes y a los derechos de la mujer a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante reconocer que para hacer incidencia en políticas públicas tenemos que sumar, ¿no? Comentaban que en algún municipio, si van como entidad, tienen un buen resultado, pero si van como red, no la tienen. Entonces hay que trabajar la imagen de la red, ¿no? Hay que fortalecer la red, pero no solamente hay que fortalecer la red, sino la coordinación y la articulación de la red con otras redes, con otros actores, y sumando esfuerzos poder desarrollar estas estrategias de incidencia, ¿no? Luego, en Chuquisaca, después de un amplio proceso participativo, se logró que la Secretaría de Desarrollo Humano y Social pudiera llevar adelante todo un proceso de diseño de políticas públicas en favor de la niñez y adolescencia, ¿no? Y aquí ya les entro a contarles un poco la experiencia, ¿no? Que fue una experiencia larga, pero que ha tenido ciertos resultados, ¿no? Sabemos todos que el Código Niña Adolescente se define el 2014, y en mayo del 2015 logramos presentar una ley de políticas públicas de la niñez y adolescencia por iniciativa ciudadana, que fue trabajada con la Comisión Social de la Asamblea Legislativa Departamental, pero al final fue, a pesar de que fue trabajada con la comisión, con los asambleístas de esta comisión, sus asesores técnicos, y también con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, o sea, y diferentes direcciones de niñez o relacionadas al tema, se presentó por iniciativa ciudadana y se aprobó, ¿no? Se aprobó sin ningún tipo de modificación por parte del Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental. Y luego se difundió, se abrieron audiencias públicas, se diseñaron congresos departamentales en aplicación a la ley, y se reglamentó el 2016, y el 2016 también pudimos contar con el Plan Departamental de Niñez y Adolescencia, que ha sido el primer plan departamental diseñado en toda Bolivia, ¿no? Como ven, es un largo camino de diseño de política pública, ¿no? Desde el 2015 que se aprueba la ley departamental, que se comenzó a diseñar incluso antes del código, y hasta el 2016 que se logra tener el Plan Departamental de Niñez y Adolescencia e iniciar el reto de su implementación, ¿no?
Estas políticas, la ley departamental 247, su reglamentación y el plan, son políticas que han sido diseñadas con una amplia participación de los propios niños y adolescentes, de las entidades de sociedad civil y las entidades del Estado implicadas en el proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo se han diseñado estas políticas? Se han diseñado a través de unas organizaciones y preparaciones de eventos participativos, de recogida de propuestas, de la sistematización de la información y la validación participativa de la información. Se decidió hacer un equipo técnico interinstitucional a la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social que pidió al CDG, a la Unidad de Coordinación Especial, dirigir, digamos, este equipo, que era un equipo conformado por varias entidades, ¿no?, de sociedad civil, como en ese momento Aldea SOS, Bibliogor, ONG Realidades, el Observatorio de Derechos, ¿no? Y este equipo interinstitucional se reunía periódicamente para poder diseñar y preparar los procesos participativos de diseño de la política pública. Entonces, diseñaban desde presupuestos para actividades hasta material logístico, material didáctico, material de exposición, invitaciones a expositores de las temáticas que se querían abordar, ¿no? Entonces, la riqueza de este espacio era que esto se consensuaba con las instancias de participación, ¿no? Cuando ya contamos con la ley, se definió que tenía que haber un subconsejo departamental de niñez y adolescencia. Esto está establecido en la normativa nacional también. Se definieron los comités de niñez y adolescencia municipales y departamentales. Entonces, desde estas instancias se coordinaba y se organizaba, ¿no? Pero este equipo técnico reducido brindaba los insumos técnicos, logísticos e incluso económicos con una canasta de fondos para desarrollar todo el proceso de diseño de la política pública. Se diseñaron así espacios de recogida de propuestas, tanto audiencias públicas en las que las autoridades escuchaban a la población, a los propios niños y adolescentes o a las entidades que querían hacer propuestas. Muchas entregaban propuestas escritas, otras verbales. Se sistematizó la información y una vez sistematizada la información, teniendo ya un documento base, se realizaron eventos participativos de validación para retroalimentarlo, para complementarlo y para poder aprobarlo. Es así que se diseñó la ley, el reglamento, el plan departamental de niñez tenía esta estructura que les comenté en la anterior sesión. Describe el proceso de construcción participativa, luego define un marco normativo, el diagnóstico de situación de la niñez y adolescencia, el marco conceptual, ¿no?, los lineamientos estratégicos de ejecución y la estrategia de seguimiento y monitoreo, ¿no? Y bueno, es un plan que atiende a diferentes poblaciones vulnerables como la primera infancia, niñez, adolescentes embarazados, niñez en situación de discapacidad, en riesgo de perder el derecho a la familia, niños trabajadores y otros. Y también se cuenta con la línea estratégica de fortalecimiento interno, ¿no?, tanto de las instituciones estatales que deben implementar el plan como de las instancias participativas como el subconsejo departamental y el comité de niñez. Y bueno, la matriz de planificación que tenía el plan, ¿no? Y además las estrategias de financiamiento para la implementación del plan a través de la corresponsabilidad y la coordinación, la concurrencia, cooperación, coordinación entre instancias del gobierno departamental, los gobiernos municipales y las entidades públicas y privadas, ¿no? Además de diseñar las estrategias de seguimiento y monitoreo, no creando nuevas instancias, sino operativizando el funcionamiento de las instancias que existen de acuerdo a la ley.
como el Comité Departamental de Niñez y Adolescencia, el Subconsejo Departamental, un subsistema de información que crea la ley y en este caso el CDGES, ¿no? Entonces, estas políticas se han implementado, se están implementando gradualmente, y uno de los principales logros ha sido la conformación de este subconsejo departamental que se reúne anualmente en lo que era antes el encuentro de alcaldes, concejales y defensorías de la niñez y adolescencia, que desarrolla congresos anuales y también en la conformación de los comités de niñez y adolescencia, ¿no? Uno de los comités de niñez y adolescencia, el de Sucre, luego propuso una ley municipal y esta ley municipal fue aprobada, ¿no? Y reglamentada. Otra experiencia que hemos tenido ha sido con el Plan Municipal de Niño, Niña, Adolescente de Tarija, ¿no? En este caso, el proceso participativo de elaboración fue un poco diferente. Se conformó un equipo técnico al interior del gobierno municipal, netamente compuesto por representantes del gobierno municipal, por diferentes unidades del gobierno municipal, quienes recopilaron la información de diagnósticos y propuestas en encuentros con gobiernos estudiantiles, consejos educativos, organizaciones sociales. Luego sistematizaron la información y compatibilizaron la información con el PTDI, con el Plan Territorial de Desarrollo Integral, y validaron la línea de base y estrategias del plan y validaron finalmente participativamente el plan, ¿no? Que se fue diseñando desde este equipo técnico con instancias de participación de la niñez y adolescencia y de las entidades que trabajan en niñez. Y en este caso el contenido del plan era el enfoque político, el marco normativo, el diagnóstico, las políticas y planificación, seguimiento y monitoreo y el proceso de elaboración participativa como anexos, ¿no? En este caso, las líneas estratégicas estaban definidas de acuerdo a los derechos, que estaban agrupados en derechos a una vida digna y servicios básicos, a la salud integral y nutrición, a la educación y medio ambiente, a la protección y prevención y a la comunicación, participación, cultura, deportes y recreación. Y las matrices se hacen en el marco de esos derechos, ¿no? Este proceso participativo de elaboración se desarrolló y paralelamente se desarrolló el fortalecimiento de las instancias de participación de niñez y adolescencia, en este caso del Comité de Niñez y Adolescencia de Tarija y de las autoridades infantiles, porque ellos mantienen estas dos instancias de participación. Las autoridades infantiles, de acuerdo a una normativa autonómica municipal, que son niños menores, y el comité municipal, de acuerdo a la edad que define el Código Niño, Niña, Adolescente, que fortalecieron estas organizaciones que diseñaron sus reglamentos internos y paralelamente participaron a través de dinámicas participativas propias para su edad en la formulación de sus propuestas, ¿no? Sin la participación de adultos que solamente interactuaban con ellos para sistematizar la información, pero no participaban en los grupos de decisión y de propuestas que ellos desarrollaban, ¿no? Entonces, en este sentido, se definen los actores que participarán en la implementación y seguimiento del plan, y se conforma un comité intersectorial de derechos de niñez y adolescencia a la cabeza del municipio con participación de todas las entidades, a la cabeza de la Secretaría de Mujer y Familia y con participación del Comité de Niñez y Adolescencia, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que para poder coordinar e influir en quienes toman decisiones, para diseñar, implementar y cambiar prácticas de políticas públicas en favor del ejercicio de los derechos, es necesario coordinar, compartir experiencias con otras entidades, aunar fuerzas
promover la participación de los propios actores, pero depende sobre todo de la acción y de la decisión personal de desarrollar estas acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar estas prácticas de incidencia en políticas públicas? Podemos desarrollarlas a través de la búsqueda de alianzas. Es fundamental coordinar y sumar, quitarnos no sé, pues cualquier prejuicio que tengamos o cualquier dificultad que tengamos. A veces pensamos, no, cuantos más hagamos, más difícil es la toma de decisiones. Sí, evidentemente sí, pero si se organizan bien, sin duda el impacto va a ser mayor, ¿no? Entonces, entre las estrategias para una buena incidencia podemos ver la búsqueda de alianzas, ¿no? Y la conformación de estas alianzas público-privadas, estatales. Ahí tenemos que hacer mapeos. Dependiendo de la política pública en la que querramos incidir, tendremos que identificar quiénes son, de acuerdo a la ley, los actores que deben implementar esa política pública desde el Estado. ¿Quiénes son las otras instancias que pueden coadyuvar a esa implementación? Estatales. ¿Cuáles son las entidades privadas o de sociedad civil que pueden participar en esa acción o que están desarrollando acciones relacionadas pero que no están coordinando, ¿no? Y quiénes son los que pueden contribuir a la solución y generar a partir de mapeos estas alianzas estratégicas. Luego es fundamental para estas estrategias comunicar antes, durante y después de los procesos. Ya les habíamos mencionado que para poder incidir en las autoridades, es importante que las autoridades estén informadas. Tenemos que lograr llegar a ellos a través de información fácil, sencilla, que llame su atención y que después quieran conocer más y poder lograr que conozcan más y profundicen esta información. Pero para eso nosotros tenemos que investigar primero y nosotros tener conocimiento de esto, ¿no? Podemos hacerlo de forma directa, invitando especialistas, coordinando con otras entidades, compartiendo buenas prácticas de otros lugares que estén desarrollándolas y estar listos para comunicar antes, durante, mientras desarrollamos el proceso de incidencia y después. Es fundamental la comunicación. Luego es fundamental investigar, ¿no? Y promover los derechos. Ya habíamos dicho que es importante que nosotros seamos especialistas en el tema que vamos a incidir. O si no somos especialistas, tengamos en el equipo especialistas que puedan contribuir a generar estas políticas públicas, ¿no? Y para esto es importante el desarrollo investigativo, pero también es importante la difusión de los derechos y que toda la comunidad, los niños y adolescentes en situación de calle, sus familias, las entidades conozcan los derechos para poder exigirlos y para poder defenderlos y promoverlos, pero también para poder respetarlos, ¿no? Y ver qué podemos hacer para contribuir en su respeto. Desde el Observatorio de Derechos, nosotros hace ya varios años desarrollamos pronunciamientos públicos en los que generalmente damos datos estadísticos, normativos y llamamos al cumplimiento de atribuciones normativas, ¿no? Esos pronunciamientos públicos los difundimos a través de redes sociales, pero también a través de los medios de comunicación, que ya con el tiempo de tanto desarrollar pronunciamientos, nos llaman incluso cuando no hacemos pronunciamientos y cuando sucede algo relacionado al trabajo, nos llaman para obtener información, ya sea estadística, normativa o de opinión, que influye en las autoridades, ¿no? Porque ustedes saben que las autoridades públicas velan mucho por su imagen ante la sociedad, porque se deben a la sociedad, ¿no? Se deben a quienes han votado por ellos. Entonces, es un aliado muy estratégico, todos los medios de comunicación, y también a ellos hay que informarles, ¿no? Una estrategia es esta, la de los pronunciamientos públicos, por ejemplo. Luego es importante implicar y contagiar las causas, ¿no? Habíamos visto que para poder incidir
era necesario motivar también, ¿no? Pero para poder hacer que nos cuenta, nosotros tenemos que saber comunicar y aquí sí tenemos que ver cómo coordinar con entidades que tengan estas capacidades de comunicación y poder brindar mensajes claros para poder contagiar estas ganas que tenemos de solucionar este tema de la niñez en situación de calle, con mensajes claros de lo que queremos, ¿no? Entonces, debemos implicar y contagiar la causa. Pero solo vamos a poder emocionar a través de mensajes claros, de mensajes positivos y permanentes, que además tienen que respetar los derechos a la identidad, a la imagen de los niños y adolescentes en situación de calle, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Entonces, los mensajes claves son importantes, ¿no? Y aquí tiene que desarrollarse una estrategia de comunicación importante. Desde la ONG Realidades y también el Observatorio de Derechos hemos desarrollado diferentes acciones de incidencia a través del arte en sus diferentes expresiones, a través de artistas que desarrollan teatro, por ejemplo, con temas específicos, a través de el dibujo en calle, a través de conciertos, docuforos, exposiciones fotográficas, para poder llegar tanto a las autoridades como a la población en general, ¿no? Entonces es importante poder utilizar este tipo de estrategias y tener una amplia creatividad para el desarrollo de las mismas, ¿no? Y luego es fundamental agradecer y cuidar las relaciones. Al hacer un proceso de incidencia en políticas públicas, nosotros vamos afianzando relaciones personales e institucionales, interinstitucionales, y es fundamental cuidarlas, ¿no? Agradecer el apoyo que realizan todos, reconocerlo, eso hace que haya una mayor evidencia de la implicación social, comunitaria, familiar de las autoridades en todo el proceso de incidencia en políticas públicas, ¿no? Es muy importante cuidar las relaciones, ¿no? Entonces, hasta aquí quería compartir esto con ustedes. No sé si tienen algunas preguntas para que pasemos ya a la fase vamos a hacer 5 minutos de descanso y luego vamos a pasar a la fase ya práctica, porque estos eventos van a tener éxito si es que pasamos a la acción, ¿no? Entonces, adelante, por favor, si tienen comentarios, consultas. Vamos a leer las que están en el chat. También vamos a pedir, por favor, a nuestros compañeros que puedan pasarnos las consultas que están en el Facebook, si es que las están formulando. Entonces, Carla Rivera Vargas nos comenta, ¿no? Buenos días a todos y todas. Agradecerles por la capacitación. Una consulta, por favor. ¿Se puede generar un plan para incidir en la implementación del protocolo para la prevención de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de calle? Porque ya está diseñado y considero que aborda lo necesario para la restitución y ejercicio de derechos bajo el modelo de atención y prevención de niñas, niñas y adolescentes en situación de calle. Sí, de hecho sí se puede hacer, ¿no? Y esta podría ser una acción nacional, ¿no? Una acción en la que todas las redes puedan contribuir a nivel nacional, pero también puedan hacer la incidencia local. Sí se puede diseñar un plan para diseñar para incidir en la aplicación, ¿no? Tendremos que comenzar por las acciones de difusión, de sensibilización seguramente, pero también de información, porque muchas veces las autoridades públicas, los servidores públicos, como rotan y ahora tenemos un nuevo gobierno, pronto vamos a tener nuevos gobiernos subnacionales, no conocen la información, ¿no? Y quieren comenzar de cero o desarrollar acciones. Entonces, en este sentido, sí se puede hacer una estrategia para incidir en la aplicación de este protocolo que es tan importante, que además
ha costado mucho hacerlo y evidentemente tiene temas muy claros y además responde a los estándares internacionales de derechos y al marco normativo nacional. Entonces la respuesta es sí. Ahora, ¿cómo? Eso lo podemos hacer en la parte práctica que viene después. Entonces, en instancias departamentales y municipales, sí, se puede hacer a nivel, ya les decía, nacional y también a nivel regional y de acuerdo a las características regionales, siempre pensando en la situación específica de cada municipio o departamento y sus características, sus estructuras, hacer esta incidencia, ¿no? Mariel Gómez dice, cómo podemos generar políticas públicas a través de las juntas vecinales y a través de organizaciones pequeñas. Bueno, les comento que la ONG Realidades es una organización pequeña, ¿no? Nosotros tenemos menos de 10 personas en el equipo de trabajo y gracias al trabajo conjunto con las redes hemos podido desarrollar estas acciones de incidencia. Entonces, se pueden generar incidencia en políticas públicas, primero planificando, ¿no? Lo importante es que cada instancia, sea pequeñita o sea grande, o sea junta vecinal o organización social o ONG, red, cualquiera, se siente y defina qué es en lo que quiere incidir, qué es lo que quiere lograr, conozca qué se tiene, porque a veces queremos incidir en algo que ya está dado, pero que no se está implementando, por ejemplo, ¿no? Entonces, conozca qué se tiene, investigue, que conozca la situación y haga estos mapeos de actores y decida por dónde comenzar. Haga un plan y lo desarrolle, evaluándolo periódicamente por si se tiene que cambiar, ¿no? Entonces, pueden incidir en ese sentido desde cualquier instancia, ¿no? A través de una planificación que hoy día vamos a tratar de hacer en ejemplo. Carla Andrea dice, muchas gracias por empoderarnos en este tema tan amplio y complejo para manejar. Además, todo lo que nos explica es de mucha ayuda para nuestros niños y adolescentes. Me alegra que ayude. Si no, me quedaría muy... Perdón, Tai, si me permites. Olga Romero Sí. también señala de que considera que para hacer incidencia política debe haber una continuidad en ello, ¿no? Desde mi percepción, dice ella, se politiza toda acción en beneficio de los que ocupan un cargo, dejando de lado la verdadera función de hacer incidencia política en niños, niñas, adolescentes, niños, niñas, adolescentes en general. Uh-huh. Sí, sin duda el tema de politización está muy presente en Bolivia, cada vez más, ¿no? Esperemos que desde unas acciones objetivas que tengan claridad en la lucha por los derechos podamos contrarrestar este cuello de botella que es grueso, pero que se puede hacer. O sea, nosotros consideramos que si tenemos claridad en lo que podemos incidir, y como les decía, como bien dices, se debe hacer una estrategia permanente. Tenemos que hacer una estrategia a corto, mediano y largo plazo, ¿no? A corto plazo, en medio año, un año, ¿no? A mediano, 2 años, a largo plazo, lo que dure la política pública, digamos. Podemos hacer una estrategia a 5 años plazo, ¿no? Lo ideal es hacerla anual o bianualmente, sabiendo que vamos a ir logrando poco a poco las acciones de incidencia, que sin duda no son rápidas, ya lo decía en la anterior sesión, ni fáciles, y que sin duda pueden cambiar en estrategias de acuerdo a la coyuntura. No es lo mismo estar en una época preelectoral, que abre mucha posibilidad de incidencia, porque podemos lograr que se comprometan y luego exigirles a lo que se comprometieron, que estar en una etapa de nuevo gobierno, cuando están conociendo todo y tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de presentarles las políticas públicas que ya existen, si tenemos unas estrategias bien claras de difusión, que cuando ya un gobierno está en ejercicio, ¿no? Poco a poco, lamentablemente, del primero al quinto año, van dejando de lado el interés de la participación ciudadana. Tenemos que saber eso y tenemos que desarrollar estrategias diferentes
para cada momento. Entonces, y por lo tanto, si nosotros tenemos que tener un plan, tenemos que tener una planificación que anticipe nuestras acciones, pero también tenemos que revisarlas periódicamente porque puede ser que no estén funcionando. No siempre nos responden los medios de comunicación, ¿no? Puede que querramos llegar a concejales de habla quechua y toda nuestra comunicación esté en español. Entonces no va a funcionar para nada, ¿no? En algún momento cuando hacíamos hemos hecho ya antes capacitación en incidencia en políticas públicas y recuerdo que en el Chaco chuquisaqueño los jóvenes dijeron, ¿no? ¿A quién le hace caso el alcalde, no? Entonces, para ver estos mapeos de redes, ¿no? A su mujer. Ah, bueno, pues entonces, ¿quién conoce a su mujer? Entonces hay que ver cómo llegar a su mujer para informarle de esto, ¿no? Que nos ayude a informarle al alcalde. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Gracioso, que yo siempre me acuerdo, ¿no? De los jóvenes que dijo esto, pero tenía mucha razón, ¿no? Entonces, de repente la mujer puede estar en una junta vecinal o puede ser parte de un consejo educativo en una unidad escolar, yo qué sé, hay formas de llegar, ¿no? Entonces, sí es importante hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo, sí debemos evaluarla periódicamente para ver de cambiar nuestras estrategias y no hay una receta para cómo incidir, no hay una receta de estrategias. Hay bibliografía que se las podemos compartir también, pero todo depende de la realidad, de nuestra creatividad y de que tengamos decisiones firmes y seamos constantes, ¿no? Esto es bien importante. Hay otra consulta. Mira, como Red Nacional nosotros hemos venido impulsando desde los 2013, 2014 prácticamente una ley nacional. Lamentablemente, obviamente hemos seguido cayendo en diferentes dificultades. Una de ellas ha sido el hecho de tener complicaciones con la ley de autonomías, ¿no es cierto? Entonces, ha sido bien complejo y rescato mucho lo que señales en el sentido de que tenemos que conocer las normas, las leyes que tienen que ver con todo el componente legal de gobernaciones, municipios y a nivel nacional, ¿no? Para realmente impulsar políticas públicas. Lo que quería preguntarte es lo siguiente. En la anterior sesión también te señalábamos que existen ya leyes departamentales en Oruro, en Cochabamba y en Tarija, ¿no es cierto? Ahora, como Red Nacional veíamos la dificultad o la premisa, teníamos la premisa en realidad de generar una ley nacional que marque el lineamiento en realidad para las leyes departamentales y municipales. ¿Es correcto esto? ¿O de qué manera podemos hacerlo? Podemos hacerlo viceversa, ¿no? Porque en realidad en este momento nos encontramos, vamos por la ley nacional o impulsamos y fortalecemos las iniciativas que tienen los municipios o gobernaciones de nuestro país, ¿no? En este tema, obviamente. Ahí se tiene que hacer un análisis normativo. Entonces, yo ahora mismo no te podría responder específicamente en el tema de niñez en calle, porque tendría que, aunque conozco la normativa y la política pública, tendría que hacer un análisis mucho más minucioso de lo que quisieran plantear, ya sea de lo que quisieran plantear para decidir qué figura, si ley, plan, programa o acción, proyectos, digamos, ¿no? Entonces, porque puede ser que ya estén definidos lineamientos de los que podamos avanzar, ¿no? Nosotros en Chuquisaca tuvimos este largo camino de ley departamental porque teníamos un código, el 2013, cuando comenzamos a plantear esta ley, que no era un código que respondía a los estándares internacionales de derechos, ¿no? Era un código que que hablaba de menor todavía, ¿no? Ni siquiera del niño y adolescente, la participación estaba mixta con los adultos, o sea, tenía una visión bastante adultocentrista y la comenzamos a construir y tuvimos un largo camino. Luego, cuando salió la ley nacional, tuvimos que compatibilizar nuestra propuesta con la ley nacional y la hicimos tan amplia que definitivamente hasta ahora, a 5 años de su aprobación, no se ha aplicado, ¿no? Y luego continuamos con el reglamento y el plan. Hicimos un plan departamental tan ambicioso, tan maravilloso, porque realmente es una referencia normativa, con las competencias autonómicas, pero tan ambicioso que todo lo que se ha podido aplicar hasta la fecha no es tan valorado porque era tan amplio que hemos aplicado realmente una parte pequeña. Entonces, cuando estuvimos en Tarija,
ellos también se plantearon qué es mejor, ley o plan, ¿no? Entonces, hicieron un análisis normativo e identificaron que en ningún lado tenían una atribución, una obligación de hacer una ley, pero sí tenían una obligación que estaban incumpliendo desde hace 4 años de hacer un plan. Entonces decidieron cumplir con su atribución normativa y hacer el plan. No todo se tiene que legislar porque muchas veces ya está la ley y ahora tenemos que tomar en cuenta que teniendo el bloque de constitucionalidad que reconoce los estándares internacionales como de aplicación directa, que es algo que tenemos que hacer entender a las autoridades, pero que es real, tenemos una gran garantía de marco normativo internacional y nacional de aplicación directa. Por lo tanto, tenemos que pasar al siguiente paso y tenemos que desarrollar planes, programas que nos digan el cómo vamos a desarrollar. En este caso, tenemos un protocolo, hagamos que se aplique, ¿no? Entonces, no necesariamente se va a aplicar a través de ley. Podemos ver qué leyes definen su aplicación. En el ejercicio que hicimos cuando estuvimos con UNICEF, con la guía de roles y funciones, hicimos este enlace precisamente de los programas y su relación con las atribuciones normativas. No se necesita otra ley para aplicar este protocolo. Ya está en el Código Niño, Niña, Adolescente. Entonces, pero puede ser que hayan otros temas que no estén legislados, ¿no? Y entonces sí se puede pensar en una modificación de una ley o en una ley específica, ¿no? O sea, esto realmente es caso por caso y hay que atender departamento por departamento la coyuntura por la que están atravesando y hay que hacer este análisis por sector, ¿no? Entonces, y no encasillarnos, ¿no? Nosotros hemos aprendido mucho eso, en que el que mucho abarca, poco aprieta, el que tenemos que medir nuestras fuerzas también y también si somos una red que actúa con la niñez en situación de calle, veamos cómo operativizar las herramientas y en este caso la pregunta anterior es muy acertada. ¿Pueden hacer una estrategia de incidencia para este protocolo? Sí, ¿no? Puede. No sé si hay otra pregunta. Sí, también en Facebook tenemos preguntas, estimada Taí. Dice Paola, ¿qué medidas deberían tomarse al no ser escuchados? Muchas veces, si no existe, es más complicado que se nos escuche, nos indica Paola. Podemos primero identificar qué existe. Y por ejemplo, en relación al protocolo, porque ese sí tuve la oportunidad de trabajarlo técnicamente, existen una serie de artículos de atribuciones normativas de gobernación y gobierno municipal que están definidas. Y luego lo que también tenemos que lograr es que comprendan que estos protocolos se constituyen en políticas públicas de aplicación. Y si conectamos con los estándares internacionales que son de aplicación directa, también ya tenemos todos los elementos normativos para su aplicación. Ahora hay que ver cómo logramos, y ahí ya está la creatividad de cada región, digamos, que se nos escuche, ¿no? En Chuquisaca nosotros hemos utilizado diversas formas de buscar que nos escuchen, desde llevar a las autoridades a un evento de capacitación en el que al cerramos las puertas e hicimos un teatro, ¿no? Hasta vimos que se desarrollaron, por ejemplo, acciones de denuncia pública, también de reconocimiento de buenas prácticas de autoridades que tomaban en cuenta estos temas, de abrir espacios de diálogo directo entre los niños y adolescentes, por ejemplo, trabajadores y las autoridades, hasta pegar stickers en todo lugar o mandar mensajes así, el mismo mensaje claro y saturado que ha hecho que tengan una reacción. Realmente las estrategias son múltiples para poder hacernos escuchar, pero tenemos que planificarlas y tenemos que lograr que estas se desarrollen de la manera más exitosa posible y luego evaluarlas para ver qué está fallando para que no nos escuchen, ¿no?
las alianzas son clave. No vamos a lograr que una autoridad lea el protocolo entero, pero sí podemos lograr que lea un volante, o podemos hacer un texto para mensaje o un meme, yo qué sé, ¿no? Entonces, realmente tenemos que en ese sentido ser muy creativos, y esto depende mucho de la interacción de la red, ¿no? Y de que hayan entidades que, aunque hayan más instancias que no se muevan tanto, estén firmes y permanentes en la acción, ¿no? También Sara en Facebook nos indica lo siguiente. ¿Qué indicadores psicosociales y otros en razón de género se debe considerar para plantear políticas públicas a favor de la población de niños, niñas y adolescentes de alto riesgo y en situación de calle? Gracias. Hay diferentes enfoques que podemos utilizar, ¿no? Yo les decía, ¿no? Este enfoque de derechos es vital, el enfoque de género, el enfoque interseccional, el enfoque diferencial. Vamos a entrar a desarrollarlos después de la pausa, por favor, eh, porque ya es otra parte más teórica. Creo que ahorita, si los saturamos con más información, sin un pequeñito descanso, no vamos a poder desarrollar bien, pero entonces me quedo con la explicación que les voy a dar después de la pausa de los enfoques específicamente, ¿no? Ahora, a nivel de indicadores específicos, depende para qué nivel de política quiera desarrollarlos, ¿no? O sea, realmente la política pública es amplia, ¿no? Y si vamos a incidir en esta forma holística, integral, tenemos que ver diferentes factores, pero si vamos a incidir solamente en una atención individualizada, ya tendremos que ver indicadores más individuales, ¿no? O familiares, o sea, esto es difícil de contestar así de específicamente, ¿no? Es caso por caso, y para eso necesitamos entrar a la segunda parte, que es, vamos a ver, de desarrollar juntos una política, ¿no? O sea, un plan de incidencia para una política que elijamos entre todos. Hay una consulta en el marco de la anterior pregunta que me parece súper interesante. Muchas veces caemos en el riesgo que nuestras políticas o las, ¿cómo se llama? Los anteproyectos que presentamos van en el marco de los intereses de repente institucionales, es decir, bajo un modelo concreto de una institución, que obviamente eso sesga el tema de la importancia y el impacto que pueda tener estas normativas, ¿cierto? Entonces, ¿tú consideras importante tener este marco de neutralidad para que obviamente la pluralidad de modelos de intervención, la pluralidad de no sé, de visiones, podamos responder a todo el cúmulo de organizaciones y principalmente a las niñas, niñas, adolescentes, porque obviamente nadie tiene la varita mágica para solucionar esta problemática tan compleja, ¿no? Tan multifactorial, etcétera. Ahí yo creo que sí es importante el abordaje desde una visión metodológica, pero tiene que consensuarse, ¿no? O sea, sí creemos que es importante para cualquier tipo de política pública que se haga desde un enfoque metodológico, si ya se ha desarrollado, ¿no? A nivel internacional, nacional específico, pero siempre y cuando ese sea un acuerdo, entonces puede implementarse de esa manera, ¿no? O sea, lo que necesitamos para el desarrollo de una política pública es un acuerdo entre todos los actores que la van a implementar. No puede un actor imponer una metodología, una visión. Tenemos que buscar el acuerdo, ¿no? Y esto es muy difícil. Esto es realmente complicado, pero es el camino, ¿no? Entonces, es importante el diálogo para planificar la incidencia. Es importante el diálogo para construir la política entre todos los actores, y es importante pactar, porque si dejamos a unos fuera, nuestra política no se va a desarrollar bien, ¿no? Entonces es importante aprender a escucharnos y aprender a consensuar, ¿no? Nosotros también hemos aprendido eso con errores, y todavía nos falta lograr eso. Entonces es un reto, pero
Creemos que sí es importante partir de metodologías, pero estas tienen que ser socializadas, consensuadas, y también tiene que haber, por supuesto, una apertura a la pluralidad de metodologías de intervención, porque no somos iguales, nuestras regiones no son iguales, los niños y adolescentes en situación de calle, cada uno es un mundo aparte, ¿no? Entonces, eso es bien importante también. Ahora, ¿qué nos garantiza una metodología? La medición. Esto también es importante para el desarrollo de una política pública y por eso sí es importante la investigación, partir de marcos teóricos, pero hay que construirlos también desde la realidad y desde las visiones de los actores que van a implementar la política. No sé si hay alguna pregunta más para que ya nos despidamos de quienes nos acompañan por Facebook y nos podamos quedar ya solo con quienes nos acompañan por Zoom. Sí, ahí tenemos una pregunta más en una consulta, nos dice, ¿no, Yesenia? Una consulta, ya que varias propuestas de política se quedan en agenda, ¿se puede realizar alguna otra acción para la aprobación o solo queda esperar a la revisión? Se tiene que hacer incidencia en todos los momentos de la gestión pública. No podemos quedarnos a esperar sentados. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Hemos logrado que se apruebe una ley municipal por iniciativa ciudadana hace 2 años y hasta ahora no se ha creado ni una instancia de esa ley. Entonces no podemos esperar. ¿Y por qué? Por también la falta de acción de exigibilidad, ¿no? Entonces, bueno, primero la falta de responsabilidad de quienes no cumplen las atribuciones normativas, pero segundo también la falta de exigibilidad, seguimiento, monitoreo. Entonces, es importantísimo que nosotros identifiquemos en qué fase de la gestión pública estamos desarrollando la acción y que continuemos desarrollándola y que sepamos que después de que pase de agenda a tratamiento, de tratamiento a aprobación, de aprobación a implementación, la tarea de incidencia continúa. O sea, no podemos contentarnos con hacer aprobar algo, una ley o un plan. Tenemos que saber que vamos a tener que hacer un nuevo plan de incidencia para la fase de implementación, por ejemplo. Tenemos que hacer una incidencia para que se evalúe esa política y se continúe o se redireccione o se cambie o se quite o se modifique, ¿no? Entonces, la incidencia en políticas públicas es un trabajo permanente, constante. Es importante que hayan entidades especialistas que trabajen en incidencia netamente y que coordinen con las demás entidades. Es importante que todas las entidades incluyan en sus planificaciones acciones de incidencia y le den el tiempo y los recursos humanos, económicos necesarios, porque es un trabajo permanente, ¿no? Así como la política pública es de mediano y largo plazo para su adecuada implementación, la incidencia en políticas públicas también es un acompañamiento de mediano y largo plazo. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Yo creo que hacemos la pausa hasta ahí. Muy bien. Entonces, son las 10:26. ¿Les parece darnos una pausa? ¿Hasta qué hora, Denis, tú mandas aquí? A ver, yo creo que hasta 10:33. Ya, hasta las 10:33 entonces. Bueno, Perfecto. nos despedimos de quienes nos acompañan por Facebook Live. Vamos a pedir, por favor, a quien controla el Zoom que pueda ya parar la transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado por Facebook Live. También vamos a hacer el registro de participación por ese espacio y les vamos a informar posteriormente cómo vamos a desarrollar otros espacios de capacitación, de formación, de coordinación para continuar incidiendo en las políticas públicas. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado por ese espacio y bueno, nos vemos a la I33. Gracias.